Hermano, el Salmo 36, estamos leyendo en el versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Señor Padre Santo, te oramos hoy. Te oramos porque venimos como iglesia cansados. Venimos después de una semana de mucha presión. Pero sabemos que podemos venir en ti y aunque estemos adoloridos, aunque estemos con las presiones, tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú estás cargando esta iglesia, tú la estás protegiendo, Padre Santo. Tú eres lo que nos da aliento, tú eres lo que nos da vida, Señor. Tú eres lo que nos da esperanza, que en algún momento nuestra vida aquí se acaba y nuestra vida ya contigo empieza, Señor. Y en ese transcurso del tiempo, Señor, te pido que nos sigas cargando, que nos sigas apoyando y que nos sigas haciendo entender las cosas que nos hacen entender cada día, Señor. Hablamos el viernes que tú quieres primero perdonar nuestros pecados y después sanarnos, Señor. Y te damos gracias por eso. Te ponemos como iglesia en oración las diferentes personas que están pasando por cáncer, que están pasando por enfermedades. Te pedimos a las personas de nuestra iglesia que están pasando por una crisis, Señor, que están pasando por un momento difícil y sabemos que tú nos estás purificando cuanto a eso y te damos gracias por eso, Señor. También te pedimos por la iglesia americana, el cual empieza el proceso de ellos cambiar de un grupo a otro el que se va a quedar con el Señor. Y yo sé que tú los trajiste aquí para trabajar con ellos. Y yo sé que tú los trajiste a ellos aquí para que trabajaran con nosotros, porque tu idea es que trabajemos aquí en Promedio. Señor, clamamos a ti que nos estés sanando, que nos estés cargando, que nos estés tranquilizando. Te pedimos que nos sanes, Señor, que nos sanes en las situaciones, que podamos ver que no importa lo que suceda alrededor de nosotros, tú estás en control. Sánanos, Señor. Moving
que un día fuiste y nos buscaste. Estábamos perdidos y nos sacaste. Nos cogiste, nos limpiaste, nos sacaste las cosas que nos alejaban de ti. Poco a poco has ido purificándonos, has ido mejorándonos. Poco a poco has ido arreglando las cosas que tú tienes que arreglar en nosotros. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre Santo. Te damos gracias porque en tu fidelidad tú sigues esperando y que nosotros vayamos cambiando y caminando hacia delante de ti. Señor, te damos gracias por todo eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y de la misma manera que estamos adorando a Dios con alabanza, venimos ahora a adorar, trayendo nuestro tiempo y nuestra ofrenda. En Corintios, 2 de Corintios 2, 9, 7, y voy a leer la primera parte, porque siempre se le da mucho énfasis a la segunda parte, pero yo creo que la primera es más importante, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y digo eso porque Dios es fiel con nosotros siempre. Dios, no importa si uno de mala gana, de buena gana, con alegría, con tristeza, Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a actuar igual. Nosotros muchas veces el error que actuamos, dependiendo de lo que otras personas actúan, dependiendo de cómo Dios actúa. Dios no es así. Dios actúa siempre constante, con amor, porque su plan es perfecto. Así que nosotros, por obediencia, debiéramos dar nuestras ofrendas toda la semana. No porque las necesita, sino porque es simplemente un acto de obediencia. Y dice la segunda parte, la última parte dice, porque Dios ama al dador alegre. Pero Dios nos va a amar, aunque nosotros no demos alegremente. Dios nos va a amar siempre. Dios siempre va a ser igual. Esa es la mala enseñanza que hemos recibido, que si hacemos esto, Dios se va a alegrar. Dios nos va a amar igual a nosotros siempre. Dios es igual. Y como manera de obediencia, debiéramos venir alegremente a traerle nuestro tiempo y nos ofrendas toda la semana. Y debiéramos hacerlo porque debemos nosotros siempre pensar que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Cristo. Debiéramos hacerlo porque siempre deberíamos pensar que nosotros siempre hacemos las cosas porque queremos que Cristo esté con nosotros. Señor Padre Santo, venimos aquí como iglesia. Venimos humildemente y te pedimos que nos sigas trabajando con nosotros. Te pedimos que estas ofrendas y diezmos que traemos, Señor, nos den la inteligencia como iglesia para utilizarla, hacer su trabajo, hacer tu trabajo, hacer lo que tú quieres que se haga en Israel. Venimos de muchos sitios, somos de diferentes nacionalidades, pero tú no miras nada de eso. Tú miras que nosotros somos personas a quien tú has escogido antes y nos has traído aquí. Te pedimos que lo que hagamos aquí siempre, Señor, sea para gloria tuya. Utiliza estas ofrendas y diezmos para que tu evangelio pueda ser esparcido aquí, para que podamos demostrarle el amor a las personas que necesitan, para que lo demostramos nosotros con nuestro testimonio, enseñarle a los demás que tú eres el Dios de nuestra vida. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, pueden pasar a traer su tiempo y ofrenda.
Todo lo que hacemos, Señor, por nuestra cuenta nos aleja de ti. Tú eres el único que nos puede traer a ti. Tú eres el único que puede trabajar en nuestra vida. El único que puede, Señor, guiarnos hacia ti. El sacrificio que hiciste, Señor, muchas veces no lo entendemos y te pedimos que sigas trabajando para realizar lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias porque somos tuyos solamente. Tú eres el único que nos puede dar tranquilidad. Tú eres el único que nos puede hacer caminar. Tú eres el único que nos puede guiar día a día. Tú eres el único que nos puede llevar a hacer algo bien. Nosotros no podemos sin ti. No podemos seguir sin ti. No podemos vivir sin ti. No podemos hacer nada sin ti, Padre Santo. Solamente contigo, Cristo, es la única manera que podemos sobrevivir en este mundo. Cuando realizamos eso, es que nos damos cuenta del amor que tú nos tienes. Cuando realizamos eso, es que tú podemos ver, Padre Santo, que la cosa más sencilla que hacemos la tenemos que hacer contigo, mirando hacia ti, mirando hacia donde tú estás, para que tú nos sigas guiando. No importa todo lo que hagamos, debemos estar siempre mirando hacia ti, seguir a ti como si estuviésemos mirando una luz que va al frente de nosotros y nos deja llevar. No podemos mirar para abajo, para donde está la niña, donde vamos. Tenemos que mirar para arriba siempre, para el celestial, para poder seguir hacia ti. Tú eres el único ejemplo que siempre debemos estar mirando y seguir llevando, Señor. Tú tenemos que, la única manera de entender lo que podemos hacer es leyendo en la Biblia, que nos deja saber lo que tú hiciste, y mirando hacia ti para ver lo que tú hiciste. Podemos mirar a nuestro alrededor para ver cómo tú cambias la vida de las personas, para ver cómo tú trabajas en ellos y para ver si tú deseas que seamos tu herramienta. Aparte de eso, tenemos que mirar hacia ti siempre. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias porque no somos dignos de estar aquí. No somos dignos de estar aquí hablando ni testificando de ti, pero tú has decidido que seamos las personas que compartan con las personas que tú tienes que traer. Padre Santo, te damos gracias por todo eso. Te suplicamos que prepares nuestros corazones, como dije al principio. Te suplicamos que el mensaje que el pastor nos va a dar ahora, Señor, nos toque bien fuerte, nos duela, porque eso significa que estamos entendiendo tu palabra. Tu palabra nos guía y nos dice cómo debemos comportarnos. Si el mensaje nos duele y nos aprieta y nos hace sentir incómodos, significa que estamos entendiendo lo que tú nos quieres decir, Señor. Si no sentimos eso, no estamos entendiendo lo que tú nos quieres decir. Te damos gracias por eso, te pedimos que guíes al pastor, prepare su mente, que lo guíes y que lo dejes hablar y decir lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno que estamos un día más en la casa de Dios y dispuestos nuestros corazones a escuchar su palabra, permitir que su palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso yo le voy a invitar a que usted vaya a Hebreos capítulo 11, verso 1. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy es continuar de manera complementaria el mensaje de la semana pasada, donde hablábamos de la importancia de escuchar y actuar. Vamos ahora a Hebreos capítulo 11, verso 1.
y vamos a ver varias partes de ese capítulo y ver cómo la fe está directamente relacionada a la palabra de Dios y la obediencia. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Gracias por el privilegio que tú nos das hoy de poder exponer una vez más tu palabra. Privilegio el cual no merecemos. Privilegio, Señor, que solo tu gracia nos hace estar aquí. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestras mentes, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder exponer tu palabra de manera responsable, que seas tú el que hables a través de nosotros. Reconocemos que esta es tu palabra y reconocemos que esta es tu iglesia. Por lo tanto, necesitamos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Quita toda intención humana, todo capricho humano, toda idea humana y permite solamente, Señor, que tu palabra sea la que ministre nuestros corazones en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Cada vez que a mí me toca viajar hacia Puerto Rico o a cualquier parte de los Estados Unidos que he estado, o del Caribe, siempre se me hace bien interesante ver cómo toda esta tecnología de los aviones y todas esas teorías, ¿verdad?, de cómo un avión vuela, me sorprende. Realmente verlos elevarse, verlos mantenerse suspendidos en el aire, cómo los pilotos los controlan, realmente es para mí algo maravilloso. Inclusive en los últimos vuelos que he estado dando me sorprende que en todos ellos ha habido algo particular, es que siempre el piloto, ya sea a mediado o casi llegando al final del vuelo, sale de su cabina, se pone a hablar con las personas que atienden en el avión y yo acá sentado mirando para allá, yo digo, ese que está ahí es el piloto, está volando algo. Y definitivamente la tecnología está avanzada, controles automáticos, pilotos automáticos y todo eso. Y vemos cómo él, ¿verdad?, va al baño, hace sus necesidades y vuelve yendo otra vez y después a los 5 minutos sale el asistente de él y hace lo mismo. Y tú te sientes allá arriba, mientras estás allá te sientes como, wow, cómo esta gente, con qué facilidad, con qué tranquilidad vuelan este avión confiando plenamente, ¿verdad?, en los principios de aeronáutica. Y me gusta mucho leer acerca de eso. Y definitivamente la aviación viene, o el deseo del ser humano de volar viene desde mucho antes de lo que usted piensa, viene desde los tiempos de la prehistoria, cuando los hombres de aquel tiempo miraban las aves, y ellos querían en cierta manera tener ese deseo de volar también. Y muchos de ellos construyeron alas de madera y trataban de treparse en un sitio alto y tratar de mover las manos, ¿verdad?, que simulaban las alas para ver si ellos podían simular o hacer lo que las aves hacían. Y muchos de estos hombres, por mucho tiempo, sus esfuerzos fueron detenidos, ¿verdad?, por la realidad de que no conocían cuáles eran las teorías necesarias para volar. Inclusive se desarrollaron muchas historias y fábulas con respecto a volar, para enseñarle a las personas la incapacidad del hombre en aquellos tiempos de poder volar. Y hay una muy interesante que habla acerca de Ícaro y Dédalo, que eran dos hombres prisioneros que estaban en la cárcel y que tenían el deseo de escaparse. Y un día prepararon unas alas de pluma y de cera. Y ellos pudieron emprender el vuelo y empezaron a volar. Y mientras más se acercaban al sol, el sol derritió la cera y ellos cayeron en el agua y murieron. Ellos traían esta fábula y escribían este tipo de historias simplemente para demostrarle a las personas en aquellos tiempos la incapacidad que tenía el hombre para volar. Y durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de hacer eso. Ha experimentado con globos, con dirigibles,
con planeadores hasta el siglo XVIII, y no fue hasta el siglo prácticamente XX, a principios de los 1900, cuando los hermanos Wright lograron por primera vez elevar un avión de control por cierta cantidad de tiempo. Y todo esto transformó lo que nosotros conocemos, lo que conocemos como hoy, como el comercio aéreo, la transportación de un punto a otro. Inclusive, estos descubrimientos han permitido que las distancias se acorten. Mi abuelo me decía que antes se tomaba un vuelo casi 10 horas, 12 horas en lo que salía de Puerto Rico y podía volar hasta Nueva York. Y la gente llevaba dentro de ese vuelo, llevaba una gallina, llevaba ciertas cosas. Y yo no sé cuántos se acuerdan de la famosa película La Guagua Aérea, que personificaba, ¿verdad?, lo que era el puertorriqueño yéndose de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y cargando con todas las mismas costumbres, ¿verdad? De allá de Puerto Rico con gallos, con gallinas, con huevos y con cuanta cosa, porque quería llevarse a Puerto Rico para Estados Unidos. Pero el punto es que toda esa tecnología ha cortado las distancias al punto de que ahora, yo la última vez que fui a Puerto Rico se tardó de Orlando a San Juan 2 horas 23 minutos en llegar. Y yo creo que lo puede hacer todavía más rápido, y están, ¿verdad?, controlando la velocidad, me imagino, por cuestiones de seguridad y esto. Pero ya en 2 horas 23 minutos usted está en Puerto Rico, eso es increíble. Por lo tanto, la aviación ha acortado las distancias y ha permitido, ¿verdad?, que nosotros podamos, en este sistema global económico, que podamos movernos a distintas áreas, y ya realmente no hay ese temor, no hay ese mito, ¿verdad?, de volar, y la gente tiende a salir más y a relacionarse más en otros mercados, más que relacionarse en el mercado existente gracias a la aviación. Y la aviación consiste en 3 fundamentos principales, y yo quiero que usted lo escuche bien porque los vamos a estar utilizando cuando hablemos de la fe. Tres principios fundamentales. Uno es fuerza. Para que el avión pueda volar necesita fuerza. Necesita corromper lo que se llama la teoría de la inercia, ¿verdad? La inercia es que un objeto está quieto y necesita fuerza superior a la que él tiene para que ese objeto se mueva. Esa es una de las características y los principios de la inercia. Por lo tanto, el avión necesita una fuerza, que son esos motores que están conectados ya sea en las alas o en la parte posterior del avión, y necesita esa fuerza que va a hacer mover el avión a cierta velocidad. Necesita otro principio, que es el principio de sustentación, ¿verdad?, que es el principio de cómo el aire fluye a través del ala. Y mientras el aire fluye a través del ala, por los áreas de intracción y de extracción, elevan el avión de tal manera que lo pueden sostener en el aire. Y de acuerdo a la calidad del aire, y de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al material de las alas, usted puede tener un viaje placentero, como puede tener un viaje un poco difícil. Si el aire no es muy puro, entonces el avión empieza a tener lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, esas bajones que da el avión, o esas turbulencias que se mueven, porque el aire posiblemente que viene hacia las alas no es muy puro. Por lo tanto, fuerza, sustentación, y el próximo es control. El avión necesita controles, porque una vez usted está en el aire, usted no sabe dónde va. Usted está allá arriba y usted no es como acá, que nosotros a lo mejor podemos demarcar una carretera desde aquí hasta Jacksonville. Pero allá arriba, una vez usted se mete en el agua, todo es igual. Y a lo mejor usted dobló para el lado que no es y por ahí siguió hacia el Océano Atlántico, viró hacia la derecha, se salió de Orlando y siguió hacia Cuba. Pero si usted no se mantiene y no tiene unos controles que le puedan decir hacia dónde usted va, usted no puede guiarlo. ¿Por qué? Porque básicamente el piloto que está ahí está básicamente ciego. Él no está viendo absolutamente nada. Depende totalmente de esos controles. Cuando usted ve la teoría del avión, compárela directamente con la fe. La fe cumple exactamente esos principios de aviación, pero desde la perspectiva espiritual. Y nosotros vamos a estudiar hoy Hebreos capítulo 11 para ver cómo estos principios se aplican
a la fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer en este texto es: ¿qué es lo que se espera? El autor de Hebreos está diciendo que la fe es la certeza de que yo espero algo, pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo estoy esperando? Y definitivamente cuando usted ve los ejemplos que usted va a ver en el libro de Hebreos capítulo 11, usted va a ver que eso que la gente esperaba fue la palabra de Dios pronunciada. Fue la cosa que Dios dijo, que Dios prometió, que Dios mandó a cada una de las personas envueltas, ya sea con palabras tangibles, con palabras que se pudieran escuchar, o ya sea por deducción de la obediencia de cada una de esas personas. Por ejemplo, cuando usted ve el capítulo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted ve eso, ¿por qué Abel ofreció ese más excelente sacrificio? Definitivamente Abel había tenido que haber escuchado la historia de Dios, de cómo fue la creación, de cómo desarrolló, cómo el pecado entró, y Abel estaba agradecido de Dios. Abel había entendido el mensaje de Dios y por eso ofreció un excelente sacrificio. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Era un hombre que había entendido la palabra de Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, por lo tanto Enoc era un hombre que caminaba directamente con Dios. La certeza de lo que esperaba Enoc, la certeza de lo que esperaba Abel, estaba fundamentado en lo que Dios había hecho y en lo que Dios podía hacer. También usted tiene el ejemplo del verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. La palabra de Dios es la fuerza que mueve la fe. Nosotros tenemos fe en la medida que fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios. No puede haber fe fuera de la palabra de Dios, iglesia. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, decir: yo tengo fe en algo, si no está fundamentado en la palabra. Usted podría tener confianza en algo, usted podría tener confianza en sí mismo, usted podría estar determinado a hacer algo, pero para que haya fe, tiene que venir acompañado de la palabra de Dios. Hay un escritor latinoamericano que escribió una obra en la que explica que un hombre salió a buscar un tesoro. Y ese hombre salió utilizando todos sus recursos, todas sus fuerzas para tratar de encontrar ese tesoro. Dejó su familia, dejó su pueblo, pasó por grandes vicisitudes, pasó por grandes tormentas, pasó por montes, hizo todo lo posible por lograr alcanzar ese tesoro. Hasta que un día encontró el tesoro. Y cuando él llega a ese tesoro, excava el suelo, abre el cofre, y cuando lo que encuentra, él dice: el tesoro está en tu punto de partida. Ese hombre había gastado su tiempo, sus esfuerzos, sus sacrificios, toda una vida entera para encontrar que el tesoro estaba en el punto de partida, porque él se dejó llevar por su propio entendimiento, porque él se dejó llevar posiblemente por cosas que él quería hacer o caprichos personales, y posiblemente él quiso llamarle a eso fe. Pero la fe no puede estar sustentada si no viene con la fuerza de la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros usamos la palabra fe, tenemos que ser cuidadosos. Porque la palabra fe y lo que yo vaya a hacer con respecto a ella tiene que tener el sustento bíblico, iglesia. Cuando usted ve todos los ejemplos bíblicos de los hombres que en un momento dado tuvieron fe, fueron hombres que siguieron el mandato de Dios. Todos. Búsquese la vida de Elías, búsquese la vida de David, búsquese la vida de Salomón, búsquese la vida de cualquiera que hicieron grandes cosas, que hicieron grandes prodigios, las hicieron simplemente porque siguieron el mandato de Dios. Allí a Josué Dios le dijo: vete a Jericó, y
Y él le dio 13 vueltas, algo que parecía absurdo dentro de la mente humana, y los muros de Jericó se cayeron. Pero aquellos muros se cayeron y aquel hombre tuvo fe porque la palabra de Dios fue establecida. Entonces nosotros no podemos tener una fe loca. Nosotros no podemos tener una fe basada en nuestras propias ideas. Nosotros no podemos tener una fe basada en lo que yo quiero alcanzar. Yo tengo que tener una fe basada en lo que Dios quiere que yo alcance, que es muy distinto. En lo que Dios ha propuesto para mi vida. Por eso cada vez que yo me determine a hacer algo y yo ponga lo que yo le llamo fe en eso, primero yo debo consultarlo con la palabra. Realmente esto que yo quiero, realmente esto que yo estoy dirigiéndome está consono con la Escritura. Está centrado en la palabra de Dios. Porque si no está centrado en la palabra de Dios, es que no puede ser fe, capricho humano. Es lo que usted quiere hacer, porque es que no está fundamentado en el principio bíblico. Porque toda la fuerza de la fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es la certeza de lo que se espera. La certeza de que ya Dios me ha dado una promesa y mi fe está fundamentada sobre la fuerza de la palabra de Dios, que no tiene límites, que no cambia, que no muda, que no tiene sombra de variación. Por eso aquella persona que tiene fe se le dan las cosas. Pero es la fe que está fundamentada en la palabra poderosa de Dios, aleluya. No en sus propias necesidades, ni en sus propios caprichos, ni en lo que usted quiere hacer. No es que usted se propuso hacer algo y ahora usted le va a decir al Señor, Señor, yo quiero tener fe en eso. Pero es que posiblemente aquello que usted se propuso va en contra de la palabra de Dios. Va en contra del plan de Dios para su vida. Y usted sigue caminando con fe, y usted sigue poniendo todas sus fuerzas, y usted sigue orando, y usted sigue trabajando en cada una de esas cosas y no le sale, y no es exitoso, o fracasa en el asunto, y usted dice, pues, es que esto es falta de fe, o cualquiera de estos religiosos y cristianos, ¿verdad?, que no entienden el concepto bíblico, entonces viene diciendo, lo que pasa es que a ti te falta la fe. Es que te falta, tú no puedes lograr lo que tú quieres porque te falta la fe. Muchos predicadores están manipulando a las personas para que paguen la palabra, para que alimenten sus intenciones malvadas, simplemente manejando a las personas por la ausencia de fe. Es que tú no tienes fe para sembrar, no es que tú no tienes fe para declarar, no es que tú no tienes fe para estar en medio del pueblo de Dios, tú no te sientes como un hijo de Dios, porque te falta la fe. Iglesia, no puede haber fe si no está centrada en la palabra de Dios. Es imposible. Porque cada uno de los ejemplos de la Biblia enseña que fueron comandados directamente por Dios. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y como Dios lo dijo, yo estoy en fe y estoy seguro de que eso se va a cumplir. Por lo tanto, yo tengo fe en Dios, pero es porque Dios lo dijo. No porque cualquier persona me lo dijo, no porque yo me lo imaginé en mi mente. No, es porque Dios me lo dijo. Es por eso que nosotros como iglesia o en nuestro carácter personal estamos llamados a cada decisión que yo vaya a tomar, tomarla conforme a la Escritura, tomarla conforme a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que toda situación debe resolverse con 2 o 3 testigos utilizando la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra fe debe estar fundamentada en lo que la Biblia dice. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido fe en algo. Fe en una mujer, fe en un hombre, fe en un novio, fe en un trabajo. Y usted ha puesto su confianza en eso. Pero la pregunta es, eso que usted está poniendo confianza en él, a aquello a lo que usted le está poniendo todas sus ganas, como dice la hermana Marta, las ganas, ¿verdad? Mexicana. Usted le está poniendo todas sus ganas, es lo que Dios quiere para usted. Usted ha definido eso con la palabra de Dios, usted lo ha definido, usted lo ha comprendido de esa manera, porque usted va a estar perdiendo el tiempo, literalmente, si lo que usted se está proponiendo no está basado en la palabra de Dios. Y no importa cuánta fe usted tenga, cuánta confianza usted pueda tener en sí mismo, si no está fundamentado en la palabra de Dios, usted no va a ningún lado.
no se va a poder mover, no va a poder lograr nada, porque la fuerza de la fe está en la palabra de Dios. Imagínense un avión sin motor. ¿Usted cree que se va a mover? No. Se va a quedar ahí, quietecito. Podrá tener todos los controles, podrá tener los pasajeros, el mejor piloto, podrá tener toda la gasolina necesaria ahí, pero si no tiene motores que muevan ese avión no se va a mover. Así mismo es su vida si su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Usted va a tomar decisiones. Ay, me tendría que ir yo para tal sitio, me tendría que ir yo para tal sitio, compraré yo tal cosa. Fíltrelo con la palabra de Dios. Fíltrelo. Eso que usted va a comprar, eso que usted va a hacer, eso que usted va a planear, está consono con la palabra de Dios, es vanidad, está fuera de los principios bíblicos, pues no lo haga. Porque es que se está saliendo de lo que es el mandato de Dios. Y después no le llame que es falta de fe o que el Señor no le contesta sus oraciones. Porque la fuerza, así como el avión necesita motor para moverse, la fuerza de la fe es la palabra de Dios. Dice el texto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablamos la semana pasada de que la palabra de Dios es enseñada y que las personas tienen dos opciones: o la escuchan y la hacen, o la escuchan y no la hacen. ¿Ok? Entonces, hablábamos de la importancia de que nosotros no tan solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Para que entonces seamos, como dijo Cristo en el Sermón del Monte, hombres sabios que edificaron su casa sobre la roca. Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo del avión, el avión ya tiene sus motores y ya está listo para despegar, ya tiene la fuerza necesaria para levantar ese avión con la cantidad de pasajeros que tenga. Pero ese avión necesita unas alas que creen una baja presión y alta presión en ellas para que ese avión se pueda elevar, para que ese avión se pueda levantar, que si no, no se levanta. Por lo tanto, la fe no tan solo su fuerza en la palabra de Dios, sino la sustentación de la fe, o las alas de esa sustentación, es la obediencia a Dios. En otras palabras, usted se va a sostener como el avión se sostiene en el aire por el tiempo que sea necesario, en la medida que usted sea obediente. Y su fe va a ir constante y constante y constante en la medida en que usted sea obediente. La palabra de Dios me empuja, la obediencia me sostiene. Aleluya. ¿Lo viste? Y tú vas ahí, te vas sosteniendo en el aire. Una vez te desvías de la palabra de Dios, pierdes fuerza. Una vez desobedeces, pierdes sustentamiento. Por eso es que entonces muchas veces el avión de nuestra vida se estrella. ¿Usted sabe por qué? O porque no tenemos la fuerza de la palabra de Dios en nuestra vida. El respaldo de Dios, como decíamos la semana pasada de Nehemías, la mano de Jehová está sobre mí. Porque simplemente el sustentamiento no lo estamos logrando, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea una constante aquí. Vaya al verso 7 del capítulo 11 de Hebreos. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, la fuerza. Ya Noé tenía la fuerza ahí para mover su fe. Cuando fue advertido por Dios, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca. En otras palabras, Noé no tan solo tuvo la fuerza que fue el mensaje de Dios, sino Noé tuvo la obediencia para sostenerse. ¿Y qué pasó? Nosotros conocemos la historia. Llovió, la arca permaneció, la familia de Noé se salvó. Verso 8. Por la fe, Abraham siendo llamado. ¿Y quién lo llamó? Dios. ¿Cuál fue la palabra que fue pronunciada para que fuera la fuerza de Abraham? La palabra de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Porque la fuerza en la palabra, la obediencia, el sustentamiento. Usted se va a
lo sustente. Elías, vete a Sarepta y allá vio una mujer que te va a dar de comer. ¿Y Elías qué hizo? Fue allá. Barak, le dijo la gobernadora, Barak, vete a matar a Sisara. Y Barak dijo, no. Y le dijo ella, Débora, por cuanto has desobedecido a la palabra de Dios, una mujer matará a Sisara por y avergonzará. Iglesia, la palabra no puede ir sola en nuestra vida. Tiene que ir acompañada con la obediencia. Tenemos que constantemente hacer lo que aprendemos. Y de esa manera sostendremos este avión, esta vida, en este viaje que tenemos por delante. En la medida que usted desobedezca, o en la medida que usted se salga de la palabra, en esa medida usted va a tener esos bajones, esos descontroles en su vida. Y a veces el Señor permite que nosotros tengamos unos bajones pequeños, ¿verdad? Y que ese avión de nuestra vida se mueva para despertarnos, para que nosotros podamos como reaccionar en nuestra vida. Pero si no reaccionamos, vamos para abajo, vamos a estrellar. Porque la fe se fundamenta en la palabra y su sustentación está en la obediencia. Tercero, la fe tiene un control. Es interesante que usted tome un vuelo, el vuelo de JetBlue, de Orlando hacia Puerto Rico, que sale a las 11 de la noche y llega a Ponce a las 2 de la mañana. Y yo me imagino ese piloto allá arriba, porque él no ve absolutamente nada. Pero él sabe que hay unos controles que él tiene que le están diciendo la ruta para dónde va. Y él confía que esos controles lo van a llevar allí. Él no ve, él no sabe para dónde, él sabe para dónde va, pero no ve. Pero él confía plenamente en que los controles que él tiene, que le dicen latitud, longitud, altura, lo van a llevar a su destino. La fe sin incertidumbre no es fe. Nosotros a veces queremos planificar todo en nuestra vida, y planificar es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo. Planificar es bueno y organizar nuestra vida. Pero nosotros no podemos pretender tener fe, pero a la misma vez tratar de conocerlo todo. Porque es que esas dos cosas son ¿qué? Imposibles. No conjugan, no se mezclan. Entonces a veces usted quiere saber las razones y las sazones de todo. ¿A qué hora voy a llegar? ¿Cómo me voy a montar? ¿A qué hora voy a salir? ¿A qué hora me voy a acostar? Y usted tiene como un todo de su vida planificado. Ay, que yo confío tanto en Dios. ¿Usted confía en usted? ¿No confía en Dios? Porque usted tiene todo planificado. Usted sabe la hora, todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted no diga a esta hora haré algo. ¿Qué es lo que dice? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿por qué? Porque el futuro usted no lo conoce. Usted podrá poner A, B y C, pero el Señor es el que determina cuando usted va. Entonces la fe es el navegar en lo desconocido. Estoy caminando hacia una dirección que tú sabes por dónde vas, pero tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y la fe crece y se fortalece y se edifica en la medida que tú sigues confiando aunque no ves. Aunque no tienes todos los detalles, tú sigues confiando. Aunque no tienes todas las herramientas, tú sigues confiando, tú sigues para adelante. Yo me imagino a Noé recibiendo la burla de todas las personas que le rodeaban, de todos los conocidos y de toda la sociedad. Pero Noé, un barco, si aquí no hay agua. Pero no hay un barco, si aquí no hay un lago, no hay mares. Pero Noé, ¿por qué tú estás con
para que se dé un evento que nunca ha pasado, que tú no conoces, pero lo voy a hacer porque Dios me lo dijo y yo soy obediente. ¡Wow! Esto está fuerte. Y ahí estuvo Noé. Y construye. ¿Sabe cuánto se tardó? 120 años. Y tú dices, wow. Ese hombre estuvo ahí, constante. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Está usted dispuesto a navegar en lo desconocido? ¿Está usted dispuesto a recibir ese llamado de Dios en obediencia, a navegar a algo que usted no conoce? A navegar a algo que usted no tiene las habilidades, a navegar a algo que usted no tiene el conocimiento. ¿Está usted dispuesto? Porque cuando Dios le dijo a Moisés, vas a ir donde el faraón y le vas a decir en mi nombre que suelte a mi pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Pero si es que yo soy gago, yo no tengo la facultad para hablar, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo esa dicción para dirigirme al rey y convencerlo. Porque a veces nuestra fe se basa, negamos nuestra fe por nuestras habilidades. Sin embargo, Moisés tenía que caminar en eso desconocido, aún en contra de sus propias habilidades, aún en contra de que no tenía las herramientas para hacerlo, porque fiel es quien prometió. Esta es la importancia. Por eso es que cuando la fe tiene como fuerza la palabra y tiene como sustentamiento la obediencia, no importa cuán oscuro sea el camino, usted va a llegar a puerto seguro. El problema es cuando usted se trepa en los rieles de la fe sin fuerza y sin sustentamiento, y después pretende alcanzar buenos resultados, y después pretende saber todas las cosas, y después pretende que el Señor le ilumine con gran iluminación su vida. No. Usted necesita caminar en esa incertidumbre constante, en esa incertidumbre constante de confianza plena. Mire, usted no sabe lo difícil que es en estos tiempos desprenderse de algo personal. Cuando hay tanta necesidad, cuando hay tantos problemas económicos, cuando hay tantas situaciones que afectan nuestra vida. Cuando uno no sabe si tiene trabajo hoy o si lo tiene mañana. Cuando uno no sabe si en la banca se va a caer y los ahorros se le van a perder. Usted sabe lo difícil que es en estos tiempos nosotros poder compartir algo valioso que tengamos con algún hermano. O ayudar a algún hermano desprendiéndonos de algo que nosotros tengamos. ¿Usted sabe lo difícil que es? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la fuerza en ese tema de la Biblia? Ayudamos los unos a los otros, primeramente a los de la casa de Dios. Por lo tanto, la fuerza en ese tema es que nos debemos ayudar los unos a los otros. ¿Cuál es el sustentamiento que yo debo qué? Obedecer a ese mandato. Y si yo veo a alguien en necesidad, ¿qué yo debo hacer? Ayudarle. Pero entonces viene la incertidumbre. Pero yo no tengo para comer mañana. ¿Y qué yo debo hacer ahí? Si yo le doy a él hoy, yo no tengo para comer mañana. ¿Cómo se llama eso? Incertidumbre. Si usted no ayuda a ese hermano, está violando la palabra de Dios, está siendo desobediente y no está confiando en la fe, sino está simplemente, usted no lo ve, no lo tengo, por lo tanto no ayudo. Y usted se pierde de las bendiciones que dice la fe. Mire lo que dice el verso 6, porque sin fe es que es imposible. Quiere decir que usted tiene que estar dispuesto a que la palabra sea su fuerza, a que la obediencia sea su sustentamiento y a que usted, aunque no vea, responde. Y eso es difícil, iglesia, pero eso agrada a Dios. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿a quién yo quiero agradar? ¿A quién yo quiero agradar? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
y que es galardonador de los que le buscan. ¿A quién yo quiero agradar? Medite usted, medito yo, meditemos todos. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza puesta en Dios? ¿Mi confianza está puesta en el gobierno o en lo que el gobierno puede hacer por mí? ¿Mi confianza está puesta en mi trabajo o las ganancias de mis fuerzas que yo puedo traer? ¿O mi confianza está plenamente puesta en Dios? Mire, el pueblo de Israel estaba muy cómodo en Egipto. Trabajaba duro. Lo que dice la Biblia es que el faraón le subió las cargas. Inclusive ellos cuando estaban en el desierto dijeron, ay, si era mejor cuando estábamos en Egipto, porque por lo menos allá teníamos seguridad que veíamos. Y allí ellos se sentían conformes porque tenían trabajo, el trabajo era palpable, su trabajo era pagado, aunque eran esclavos. Y en un momento Israel prefirió ser esclavo porque podía palpar lo que iban a recibir, a diferencia de ser libres y confiar en Dios, a diferencia de poder caminar libremente en la tierra prometida que Dios le entregó y confiar plenamente que todos los días el maná del cielo caería. Y muchos del pueblo de Israel dijeron, yo quiero regresar a la esclavitud. Muchos dijeron, yo quiero volver a poder palpar en mis manos el cachimiro, como decimos en Puerto Rico. A poder palpar en mis manos las bendiciones, a poder palpar en mis manos el fruto de mi trabajo. No es que la fe no trabaja así. La fe no trabaja así. Para que haya fe, tiene que haber incertidumbre. Por lo tanto, cuando usted está haciendo algo que está consono a la Biblia, y este es el ejercicio, cuando usted está haciendo algo que es consono a la palabra de Dios, y lo está actuando en obediencia, olvídese si usted no ve. Escuche esto. Si es bíblico y yo estoy siendo obediente, olvídese si usted no ve, siga por ahí. Porque es que Dios le va a mostrar el camino adelante. Y usted dice, pastor, está loco, yo no me voy a meter por ahí si yo no veo. Usted no va a agradar a Dios. Porque es necesario que usted agrade a Dios y que usted camine sin ver. Dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si usted lo ve, no es fe. Si usted lo ve, no es fe. Usted tiene que ir caminando. Mi papá me decía un día, hablándome de los sueños, algo muy interesante. Me dijo, bienvenido, esto es como la fe. Los sueños son como la fe. ¿De qué pasó? Tú te estableces un sueño X en tu vida. Y tú dices, yo quiero llegar a tal sitio. Ya sea obtener cierto trabajo, como muchos muchachos quieren llegar a grandes ligas o ser un buen deportista, conquistar tal muchacha, tal novia. Yo tengo tal meta en mi vida. Una vez tú estableces la meta, me decía mi papá, tú te olvidas de la meta. Yo, pero papá, ¿cómo puedo olvidar de la meta? No, tú te tienes que olvidar totalmente de la meta. Ya tú la estableciste. Ya tú la pusiste como tu punto de referencia. Ahora tú tienes que volver a la realidad, bajarte de ese sueño y comenzar a trabajar todos los días de tu vida para alcanzar esa meta. Esa meta que cuando tú estás acá no vas a ver, que la vas a ver inalcanzable, que dices, oh, yo compré aquella casa, va a estar bien difícil, y tú estás aquí, lo ves de aquí y dices, eso es imposible, pero tú sigues trabajando todos los días porque ya tú te estableciste ¿qué? La meta. Pero para poder lograr esa meta, tú tienes que trabajarlo día a día, esforzarte, seguir confiando, y pasarán los años, posible 30 años después tú llegaste a la meta. Pero lo lograste, me decía mi papá. Y cuando yo veo esa ilustración de mi papá, yo digo que así mismo es la fe. La fe es algo que tú no ves, por lo cual todos los días tú vas a trabajar, aunque tú no veas resultados en tu vida. Aunque tú no veas que eso se hace
Soñamos y seguimos metidos en el sueño. Y todos los días con quien hablamos decimos de lo que vamos a lograr. Y yo voy para allá, pero no hacemos nada, no nos levantamos temprano, no trabajamos, no nos esforzamos, no hacemos nada por nosotros mismos. Y seguimos diciendo que voy a llegar allá. Y pasaron 30 años y nunca llegaste. Te quedaste simplemente en el qué, en el sueño. ¿Pero por qué? Porque tú no lo trabajaste, porque tú no te esforzaste, porque le tuviste miedo a la incertidumbre de la vida. Y nosotros tenemos que soñar, pero tenemos que esforzarnos para alcanzar ese sueño. Hay una meta que vamos a alcanzar, hay una fe, hay unas promesas que Dios me ha puesto en mi vida, pero yo aquí no las voy a ver. ¿Usted sabe que usted tiene vida eterna? ¿Usted tiene vida eterna? La Biblia dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y yo lo creo por fe, pero un día yo me voy a morir. Y usted tiene que caminar en esta vida creyendo que aunque usted se muera, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez? Lo va a resucitar. Porque no le queda otra opción. Usted tiene que confiar plenamente en aquello que usted no ve. Usted tiene que confiar plenamente en aquello que usted no percibe. Pero escuche algo, no confíe en sus propias fuerzas, no confíe en otro hombre, confíe en lo que dice la palabra de Dios. Para que el avión de su vida se pueda sostener, usted necesita fuerza, la palabra de Dios. Usted necesita sustentamiento, la obediencia. Y es necesaria la incertidumbre para que verdaderamente sea. Si usted no ve, métase esto en su cabeza. Y si usted se quiere llevar hoy algo de aquí, llévese esto. Si lo veo, no hay fe. Si lo veo, no hay fe. No hay fe. Y cuando usted no lo ve, entonces el poder de Dios se empieza a manifestar en usted. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para Dios. La gloria es para nuestro Señor y Salvador. Por eso, iglesia, esta mañana meditemos en el mensaje de hoy y permitamos que sea la palabra de Dios la que nos guíe y podamos nosotros sostener nuestra vida confiadamente en la incertidumbre de la vida. Vamos a estar puestos en pie. Qué chévere es nosotros poder estar en el camino y saber que en cierta dirección, a cierta distancia, está nuestro hogar. Está el sitio donde nosotros vamos a descansar, está el sitio donde vamos a ver nuestra familia. Y eso a nosotros nos da tranquilidad. Saber que puedo llegar a casa. Y no importa cuánto tengamos que guiar o cuántas horas tengamos que estar fuera de nuestro hogar, siempre sabemos que tenemos una casa donde podemos llegar. Pero imagínense que usted está en la calle, caminando diariamente, sin tener a dónde llegar, sin tener un lugar específico donde cobijarse, sin tener una familia específica con quien hablar, sin poder sentarse a la mesa a comer, o sin poder sentarse en la sala a ver la televisión, sino que simplemente usted va caminando día a día y donde le cogió la noche ahí se quedó.
porque usted no tiene a dónde regresar. ¿Qué le pasaría o cómo usted vería la vida desde esa perspectiva? A lo mejor usted diría, yo soy un homeless. O usted diría, como dicen en Nueva York, eso es un bum. Una persona sin casa, sin futuro, condenado por la sociedad, que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. ¿Sería un desdichado desde la perspectiva social? Porque siempre usted quiere tener donde regresar. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajenas, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si nosotros fuéramos a ver la vida de Abraham, Abraham era un homeless, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela la tierra que yo te mostraré. Y lo único que motivaba el camino de Abraham eran las palabras del Señor que decían, yo te mostraré la tierra. Ese hombre tenía una confianza plena en Dios, de que no había ciudad que lo detuviera, de que no había trabajo que él cogiera y se quedara ahí. No, hay una ciudad que Dios me ha prometido y hacia allá yo voy. No importa que tenga que caminar, no importa que tenga que ser extranjero, no importa que tenga que ser homeless, yo no me voy a conformar con nada que el mundo me ofrezca, porque más grande fue lo que Dios me ofreció, aleluya. Y Abraham salió sin saber para dónde ir, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿hacia dónde tú vas? ¿Hacia qué ciudad te diriges tú? ¿Hacia qué ciudad me dirijo yo? ¿A la ciudad de la complacencia de este mundo, en donde tenemos todo lo que el mundo nos ofrece? ¿O hay algo más grande que quisiera que llegara a nuestra vida? ¿O hay algo más grande que tiene nuestro foco en lo que nosotros nos queremos concentrar? Y aunque yo no lo veo y no lo palpo, pero hacia allá me dirijo. La pregunta es, ¿hacia qué ciudad vas tú? ¿Hacia qué ciudad tú tienes puesta en tu mente? ¿A la ciudad de un terreno de media cuerda? ¿O hacia la casa de un terreno de media cuerda? ¿Una casita de madera, 3 y 2, cómodo, tranquilo? Hacia las calles de oro, en la presencia de Dios. ¿Hacia qué ciudad te diriges? En donde tú tengas tu perspectiva, en donde tú pongas tu mirada. Dice la Biblia que ahí va a estar tu tesoro. ¿Hacia qué ciudad vas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero que tú medites en eso. Y un día este mundo se acabará. Dice la Biblia que los metales serán consumidos. Y dice la Biblia que todo esto desaparecerá. Que solamente quedará una ciudad habitable. Una ciudad donde el pueblo se puede refugiar. Esa ciudad se llama la ciudad de Dios. ¿Dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde tú te diriges? Definitivamente usted me puede decir, pastor, usted me está llevando por el camino equivocado, porque la ciudad de Dios yo no la veo. Y yo le quiero decir, yo tampoco. Yo tampoco la veo. Pero yo sé que está ahí. Yo tengo la certeza que Él lo promete. Y tengo la convicción, aunque no la veo, que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la que yo voy a habitar eternamente con Él. La pregunta es, ¿para qué ciudad vas tú? ¿Para qué ciudad voy yo? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar en esta mañana.
Por eso meditemos en este momento mientras cantamos. Y que de ahora en adelante toda nuestra vida, todo nuestro ser, pueda centrarse en aquellas cosas que son celestiales. Como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Le cantamos al Señor. Solo Cristo. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para no hay nadie Padre, Señor, dice tu palabra que no confiemos en otros hombres. Padre, dice tu palabra que no pongamos nuestra esperanza en el dinero, porque es el principio de todos los males. Dice tu palabra, Señor, que no nos afanemos en lo que el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo. Por eso, Señor, que en esta mañana te pedimos, Señor, que en este viaje sea tu palabra nuestra fuerza, sea nuestra obediencia el sustento, y sea, Señor, la incertidumbre, el control que nos lleva hasta puerto seguro. Queremos, Señor, que seas tú quien nos dirijas. Queremos, Señor, que seas tú quien nos guíes. Que así como tú lo decías el salmista, te enseñaré lo que debes entender. Te haré entender y te enseñaré, Señor, que tú puedas abrir nuestro corazón, entrar en lo más profundo de nuestro ser, hacernos entender, Señor, que hay un solo camino, que hay una sola ciudad permanente y eterna, que es la ciudad tuya. Pon nuestra mirada, Señor, en ella. Pon nuestra mirada en el reino de Dios. Señor, que quitemos de al lado de nosotros todas aquellas cosas que sean placeres, que sean vanidades de nuestra vida. ¿Para qué satisfacer nuestras propias intenciones si no podemos agradarte a ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a que nuestra prioridad sea agradarte. Y tu palabra es clara, Señor. Sin fe es imposible agradarte. No importa cuánto yo asista a la iglesia. No importa cuánto, Señor, yo te cante y te adore. No importa, Señor, cuánto dinero yo pueda proveerte. No importa cuánto mi conducta pueda ser una conducta buena, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
necesario, Señor, que no veamos para confiar plenamente en ti. Para que el maná descienda y nosotros confiemos plenamente en que descenderá mañana, aunque no lo vemos. Pero sabemos, Señor, que es fiel quien prometió. Porque tú no mudas, porque tú no cambias, porque no hay nadie como tu Señor. Por eso te lo decimos una vez más. Gracias, Padre. Ayúdanos a obedecer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Ayúdanos a luchar con nuestra propia realidad. Ayúdanos a luchar, Señor, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, a serte fiel, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Te damos la gloria y el amor en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.